Venezuela. Y también, de una manera muy auspiciosa, se han dado los procesos de instalación de los consejos sectoriales de soberanía y de paz. Hemos tenido reuniones con sectores religiosos, culturales, universitarios, académicos, con las empresarias y con los empresarios, con las trabajadoras y los trabajadores, con los consejos comunales y, de manera muy importante, con 54 de los 56 partidos políticos debidamente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral. De modo que esta iniciativa que surgió de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ha tenido una gran acogida en un proceso que no dudamos en llamar de confluencia, de consenso, de encuentro y de unión nacional. Ese es el objetivo principal que tiene este Consejo Nacional. La reunión y la unión para la defensa de la paz de la República. Hoy hemos convocado a todos esos representantes de los sectores que han instalado los consejos sectoriales de soberanía y paz y también hemos convocado a los representantes de los consejos de cada uno de los 24 estados del país, conjuntamente con el cuerpo diplomático debidamente acreditado ante nuestra República, a quien le damos la bienvenida y nuestro agradecimiento por su presencia y su solidaridad el día de hoy aquí. Honorable cuerpo diplomático, organizaciones y movimientos políticos de la República Bolivariana de Venezuela, representantes de los distintos sectores que se encuentran el día de hoy aquí, representantes estadales, invitados especiales y medios de comunicación, bienvenidas y bienvenidos. Si no estuviésemos viviendo, me refiero a todo el planeta, los días y tiempos que estamos viviendo, donde a veces pareciera que las ínfulas guerreristas de algunos sectores tienen algún tipo de acogida a través de las grandes corporaciones de los medios de comunicación y de quienes son los verdaderos dueños de las redes sociales, si no estuviésemos viendo con horror lo que está sucediendo en un territorio donde hermanas y hermanos palestinas y palestinos son masacrados de manera inmisericordia por la acción fascista, neonazi, de un sector que intenta llevar este planeta a la Tercera Guerra Mundial, nosotros estaríamos en la necesidad de decir que no sería necesario decir verdades de perogrullo. Pero sí es necesario, porque a veces uno ve de una manera abismante cómo personas que nacieron en esta tierra, que supuestamente pertenecen al gentilicio venezolano, pero que viven en el exterior, pedir, desear, clamar e implorar porque haya una conflagración armada en contra de Venezuela o porque haya una acción de alguna potencia mundial en contra de Venezuela. Es fácil pedir guerra cuando estás en el exterior. Es fácil promover el asalto, el horror y la muerte cuando no te encuentras en tu territorio o cuando tienes a los tuyos en resguardo. Hace unos días, un artista venezolano, solamente por tener una franela con esta frase, que debería ser la frase de este Consejo de Soberanía y Paz. La franela decía: yo vivo en Venezuela y no quiero guerra. Solamente eso. Repito la frase supuestamente revulsiva: yo vivo en Venezuela y no quiero una guerra. Y yo me pregunto, ¿quién que sea venezolano de verdad, que sienta esta patria hasta en las vísceras, como fueron las palabras de Augusto Mijares, es capaz de estar de acuerdo con una acción en contra de todo el territorio? Pues aparecieron, pues lo bullearon, pues lo funaron, como se dice ahora. Le dieron hasta por la cédula. ¿Desde dónde? Desde Miami, desde Washington, desde Nueva York y desde zonas que
hace tiempo que sus líderes o supuestos líderes no ven la luz del sol de tanto estar arrodillados y genuflexos a el aparato industrial militar del gobierno de los Estados Unidos de América. ¿Qué tiene de criticable un llamado a la paz? ¿Cómo es que un artista joven dice, vivo en Venezuela y no quiero una guerra, y aparece otro supuesto artista que canta canciones de amor y que dice, no, yo sí quiero una guerra, yo sí quiero que bombardeen, yo sí quiero que asesinen venezolanas y venezolanos, el tal Danny Ocean? Cuando quien debería recibir el repudio de todo el pueblo de Venezuela es aquel o aquella que llame a la guerra, que llame a la muerte y que llame a la destrucción. Otra vez con el argumento y la excusa ya bastante conocido por nosotros, y me refiero a todo el pueblo de Venezuela, de que las bombas solo van a caer sobre las cabezas de los chavistas y las chavistas. ¿Se acuerdan cuando decían eso en el año 18 y en el año 19? Que las sanciones y el bloqueo contra Venezuela solamente estaban destinados a afectar a las chavistas y a los chavistas. 6 años después ya sabemos cuál fue la dura realidad. Devastaron la economía del país, trituraron al aparato productivo de la República Bolivariana de Venezuela. Y fue toda la población, todo el pueblo, el que sufrió las consecuencias de esta guerra, porque fue una verdadera guerra, fue una verdadera acción agresiva, extrema, en contra de todo el pueblo de Venezuela, pero especialmente contra las ancianas y los abuelos, especialmente contra nuestras jóvenes y nuestros jóvenes que vieron truncado sus opciones de futuro de manera repentina, especialmente contra nuestros hospitales, contra nuestras escuelas, contra nuestras universidades, especialmente contra el estado de bienestar que de manera meticulosa se ha venido construyendo en Venezuela hace 2 décadas. La idea era atacar, afectar, destruir ese estado de bienestar que entre todas y todos estábamos construyendo. Pues resulta que por el concurso de todas ustedes y de todos ustedes, ya estamos en una etapa de recuperarnos de esa agresión brutal. Si no se hubieran unido los esfuerzos de las empresarias y los empresarios con el de los trabajadores y las trabajadoras, donde todos los sectores sociales, económicos, políticos, culturales, académicos, religiosos del país han apostado a la recuperación de Venezuela, no lo hubiéramos podido lograr. Si no se hubiera dado un verdadero sentimiento de unión nacional, porque todas y todos estamos de acuerdo con la recuperación de la economía. Porque todas y todos estamos de acuerdo con la defensa de la paz de la República. ¿Quién va a estar en contra? Además de Danny Ocean. ¿Quién va a querer algo distinto a la paz? Preguntemos a las zonas de guerra que hay en el planeta, a ver si las bombas y las balas son selectivas. Es por eso que tenemos que hacernos escuchar las inmensas mayorías, porque en todos los estudios de opinión, en todas las formas de medir que se tienen de los fenómenos políticos y sociales, en absolutamente todos, llámenlo como los llamen, encuestas, focus group, big data, absolutamente todos señalan casi con la unanimidad que queremos defender la paz de la República Bolivariana de Venezuela. Absolutamente todos, o casi la unanimidad. Sacarás de allí a Danny Ocean y alguna loca más. Pero absolutamente unánime es el clamor del pueblo de Venezuela en contra de cualquier forma de agresión militar
o armada. De allí la importancia fundamental de que nos corresponda a todos y a todas y a todos, defender esa paz. Defenderla con la acción, con la iniciativa, con la unión nacional. Defenderla como si estuviéramos defendiendo, porque en efecto es lo que estamos defendiendo, la entrada de nuestra casa y nuestra casa misma. Nuestro sagrado territorio, nuestro sagrado suelo, nuestro sagrado cielo, nuestros sagrados ríos y mares. No solamente defender el derecho de las niñas y niños venezolanos a la paz y al futuro, también defender e insistir con fuerza, y por eso agradecemos la presencia del cuerpo diplomático, defender con fuerza al Caribe, al mar Caribe, a nuestro mar nuestro, a nuestro mare nostrum, defenderlo como una zona de paz, como una zona libre de acciones bélicas. Porque en caso de que el imperialismo grosero desatara una situación de guerra en el Caribe, las consecuencias serían catastróficas para todo el continente americano. Es nuestro deber y nuestra obligación insistir en la defensa de la paz, cuidarnos y entrecuidarnos. No solamente ha habido una respuesta masiva, esplendorosa, al llamado que hiciera el presidente Maduro a los procesos de alistamiento de las ciudadanas y los ciudadanos que quieran defender la paz. También ha sido fervorosa la respuesta que ustedes han dado a la convocatoria de este Consejo de Paz y de Soberanía. Incluso el pasado día sábado y domingo vivimos un proceso de despliegue de simulacros frente a situaciones de catástrofes naturales o de otra índole que también contó con la participación de las inmensas mayorías de la población venezolana. Porque claro que tenemos que cuidar nuestro territorio y claro que tenemos que cuidar nuestras instalaciones y claro que tenemos que cuidar todo el aparato industrial y productivo de nuestra república, pero principalmente tenemos que cuidar a nuestra gente. Tenemos que cuidar a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestras abuelas y a nuestros abuelos. Tenemos que cuidar también que independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos, el normal desenvolvimiento de la vida de Venezuela sea nuestro norte, sea nuestro objetivo. Que nuestros muchachos sigan yendo al colegio, que los comerciantes sigan con los comercios en pleno funcionamiento, que el aparato industrial y productivo, sobre todo el gran auge que ha tenido gracias a las políticas económicas y a la recuperación económica, la producción agropecuaria y agroindustrial de Venezuela, que nos ha permitido en un tiempo récord hacernos autosustentables en materia de alimentación, que absolutamente todo siga su funcionamiento. Y para que todo siga su funcionamiento, aquí hay un Estado fuerte. Aquí hay un jefe de Estado debidamente electo por el pueblo de Venezuela. Aquí hay 5 poderes públicos que se encuentran alrededor del jefe del Estado en la defensa de la patria venezolana. Aquí hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana lista y dispuesta para cumplir con el deber ante la Constitución, ante Dios y ante sus padres. Pero principalmente aquí hay un pueblo de paz, un pueblo que ama la vida, un pueblo alegre y generoso, un pueblo que va a cuidar junto al jefe de Estado y junto a todas y todos nosotros la paz y la soberanía de Venezuela, pero no cualquier paz.
No la paz de los esclavos, no la paz de los arrodillados y los genuflexos. La otra paz, la paz que nos enseñó Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco. La paz de los libres, la paz de los independientes. La paz de los que no sabemos decir yes, sir. Serán otros los que lo digan y los que canten sus canciones llamando a la guerra. Nosotros vamos a insistir en la paz y lo vamos a lograr. Con el concurso de todos, como se está demostrando en todo el territorio, lo vamos a lograr. Muchas gracias por su presencia el día de hoy aquí. En ese esfuerzo multidimensional, multiforme, para defender nuestro ser, nuestra condición humana de venezolanas y de venezolanos en todos los ámbitos, porque defiende el soldado, pero también defiende el miliciano y también defiende el cultor que compone una canción para la paz, y principalmente el Estado. Las herramientas que el jefe de Estado tiene, según nuestra Constitución, para defendernos de cualquier forma de agresión, es la razón principal de nuestra presencia hoy aquí, y hemos invitado a la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela para que converse con el secretariado del Consejo de Paz y Defensa de la Soberanía de Venezuela, junto con el cuerpo diplomático, de las herramientas que proporciona la Constitución para la defensa de nuestra gente. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Quiero saludar muy particularmente al cuerpo diplomático que nos acompaña, que acompaña al secretariado del Consejo Nacional de Soberanía y Paz de Venezuela. Nos acompañan embajadores de nuestra América Latina, de nuestro Caribe Pacífico, de Asia, de África, del Medio Oriente, de Europa. Quiero saludar la presencia de todos acá, porque sin duda alguna Venezuela está siendo víctima de una de las campañas mediáticas más poderosas, contrarias para empañar su buen nombre, para desvirtuar su dignidad, para desconocer nuestro gentilicio, nuestra historia como un país libre e independiente, pero sobre todo una campaña mediática dirigida a una guerra psicológica contra la población sin precedentes. Es un momento muy oportuno para conversar y encontrarnos con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, y me complace mucho que sea en compañía de este secretariado, donde participan diputados y diputadas de los distintos factores políticos, partidos políticos que hacen vida en Venezuela en el marco del ejercicio democrático de la política, del ejercicio pacífico nacionalista de la política. Saludo igualmente a sectores de la sociedad venezolana, universidades, saludo a los científicos, a los movimientos sociales, a los sectores empresariales productivos, tanto públicos como privados, que hemos confluido en un solo camino, que es el camino de la paz de Venezuela, que es el camino de la unión nacional por Venezuela. Es una Venezuela compacta, que como lo decía bien el presidente del Parlamento venezolano, el doctor Jorge Rodríguez, hay unión nacional. Si algo está definiendo a Venezuela en esta etapa, es la unión nacional. Es la misma unión nacional que ha caracterizado el sector económico para superar las dificultades, las terribles consecuencias que ha dejado el bloqueo ilegítimo criminal contra Venezuela. Bueno, saludo a la Junta Directiva,
del Parlamento venezolano y a este secretariado del Consejo de Defensa por la Soberanía y la Paz de nuestro país. Decía el doctor Jorge Rodríguez que, sin duda alguna, Venezuela es un Estado garantista de derechos humanos. Creo que es de las pocas constituciones, lo digo con certeza, es de las pocas constituciones que constitucionaliza como un Estado de derechos humanos, donde los derechos humanos son el factor de protección de la vida republicana de nuestra nación. Y frente a las terribles amenazas que les referíamos, amenazas como pocas veces había conocido nuestra historia y que en el Mar Caribe tampoco habíamos vivido este tipo de amenazas, donde barcos de guerra, hay que llamarlo por su nombre, barcos de guerra de la Marina de los Estados Unidos tienen hoy presencia en nuestro Mar Caribe, donde barcos de guerra con misiles, con connotación nuclear, tienen presencia en nuestro Mar Caribe. ¿Para amenazar a quién? Principalmente una amenaza contra la República Bolivariana de Venezuela, contra su pueblo. Ellos han pensado de alguna manera, quienes hacen las estrategias en los Estados Unidos, que el pueblo venezolano se rendiría frente a la amenaza psicológica y frente a la amenaza física que supone tener barcos de guerra apuntando a nuestra nación, pero apuntando también, lo digo aquí en presencia de los embajadores del Caribe, apuntando la tranquilidad y la paz de nuestro territorio caribeño, de América Latina y el Caribe, como zona de paz, tal como establece la proclama de la CELAC, que establece que este es un territorio de paz, este es un territorio libre de guerra. Es de los pocos continentes donde se puede afirmar que no hay una guerra armada. Si algo ha caracterizado los últimos siglos de la humanidad es la violencia armada, es la guerra, que se ha ido incrementando, no ha ido en disminución. Saben bien de lo que estamos hablando. El primero de ellos, el pueblo palestino que no está en guerra, que es víctima de un genocidio criminal, bárbaro, perverso, víctima. Pero sabemos también que en otras latitudes Rusia está dando una campaña contra el neonazismo. Hay que tener conciencia de lo que significan las expresiones neofascistas y neonazistas en las vidas políticas de los países. Las expresiones extremistas que buscan sencillamente anular el derecho a la vida colectiva que tienen los pueblos, a desconocer la vida y a promover la muerte. Y nosotros lo vemos en las expresiones del fascismo, de los fascistas. Embajador Milton, su presidente, ha levantado las banderas con mucha dignidad en nombre de América Latina, en defensa de la paz, porque sabemos los peligros que entrañan expresiones fascistas. Hace poco el embajador de Rusia y de China sabe lo que estamos hablando, porque se conmemoraban 80 años de la victoria sobre el fascismo. Pero podemos decir que 80 años más tarde hay expresiones nuevamente que debe llamar a la reflexión de los gobiernos que tienen responsabilidad en combatir la intolerancia, el odio como génesis, semilla del fascismo y del neonazismo. Es llamar a la reflexión a quienes tienen responsabilidad, a sentarse en una mesa de diálogo y hablarlo abiertamente, no llamar a la guerra. Un estadista, un jefe de Estado, un jefe de gobierno, no puede tener en su agenda la guerra, porque ¿cuál es el destino para los pueblos de los países guerreristas? Es pagar con sus vidas, con las vidas de sus hijos, de sus nietos, es comprometer el futuro de los países. Y por eso el presidente Nicolás Maduro siempre ha levantado las banderas del diálogo, de la paz, de la cooperación, de la hermandad, en el marco siempre de la Carta de las Naciones Unidas, que es muy clara, la Carta de las Naciones Unidas.
es muy clara en lo que significó la génesis post-Segunda Guerra Mundial para construir un multilateralismo que garantizara verdaderamente la paz y la estabilidad de los países y de la comunidad internacional. En este planeta donde nos movemos todos y donde el presidente Xi Jinping ha hablado de un destino común, la humanidad como comunidad internacional tiene un destino común que cuidar y a la cual aportar. Tiene una gobernanza global, tiene una seguridad global, una civilización global, de entendernos como un mundo distinto a lo que hemos conocido y que sin duda alguna sufre una de sus peores crisis. El hegemonismo occidental sufre una crisis y que lo está llevando a una etapa muy peligrosa, que es declarar la guerra en el planeta, que es lo que está ocurriendo hoy en los Estados Unidos de Norteamérica, donde el supremacismo se institucionaliza. Y desde ese supremacismo, con xenofobia, con racismo, con clasismo, pretenden atenderse a los desafíos de los pueblos del mundo y se pretende dar órdenes a los pueblos del mundo. Y ahí tenemos que levantar la Carta de las Naciones Unidas, quienes formamos parte del grupo de países amigos de la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, ustedes saben que frente a estas peligrosas amenazas, porque no son cualquier amenaza, el presidente Nicolás Maduro ha llamado a la conciencia de nuestro pueblo, ha llamado y ha convocado a la Unión Nacional, pero también ha preparado y el pueblo venezolano se está preparando. No es que el pueblo venezolano tema, no, el pueblo venezolano se prepara. Y hemos vivido un proceso de alistamiento en milicia como pueblo para defender a Venezuela en las circunstancias que correspondan. Prepararnos, alistarnos, practicar. Apenas hace 2 días tuvimos aquí un ejercicio de protección civil, porque además, bueno, Venezuela es un país que tiene actividad sísmica y los últimos días hemos tenido, bueno, tuvimos un enjambre sísmico y hemos tenido actividad sísmica hoy mismo también, en el occidente del país. Sí, cerca de Colombia, embajador. Y eso nos llama a nosotros a prepararnos para que cualquier situación de catástrofe natural, pero también frente a cualquier situación de amenaza externa como la que estamos viviendo el día de hoy. Yo quiero leer el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, porque a veces es importante repetir y repetir y repetir la lectura del derecho internacional, porque no solamente es ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde además participamos, y nuestro canciller recién debe estar por aterrizar, donde tuvo una extraordinaria participación y elevó la verdad de Venezuela, la Venezuela verdadera de nuestra historia, de cómo la concibió nuestro libertador en el Congreso de Angostura, con sus aportes universales a los derechos humanos, a la democracia, al derecho humanitario de guerra, a los aportes universales de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Desde allí la verdadera Venezuela y la amenaza que sufre hoy nuestro país. Pero no solamente la amenaza contra Venezuela. Yo llamo aquí a la conciencia. Quienes pensaron que el bloqueo económico era solamente contra Venezuela, el bloqueo económico afectó las inversiones de países europeos, por ejemplo, en nuestro país. Le tocó el bolsillo a los empresarios europeos. Se lo tocó también a los empresarios estadounidenses. Afectó al Caribe. Si no, miren la situación en la que está Haití, luego de perjudicar el programa Petrocaribe. Afectó nuestra América Latina y el Caribe, porque estas reservas, que son las más grandes del planeta, son reservas que deben estar al servicio del desarrollo de nuestra región. No hubo quien no se afectara con el bloqueo económico contra Venezuela, porque es una excentricidad pretender excluir a las mayores reservas energéticas del planeta, excluirlo de la fórmula energética mundial. Y se afectó el mercado energético, todo se perturbó. Y quienes piensen que una agresión armada, militar, guerrerista contra Venezuela solamente va a perjudicar al pueblo, al gobierno venezolano, nuevamente se van a equivocar. Se va a afectar todo el país, quizá por décadas se va a afectar.
se va a afectar nuestra región. No tengan duda ustedes. Se va a afectar los Estados Unidos de Norteamérica. Es un mensaje que hemos dado al pueblo de los Estados Unidos, que no quiere la guerra. No quiere la guerra. Ustedes agarran las últimas encuestas en los Estados Unidos y no quieren la guerra en el Caribe. Deben pensarlo muy bien sus gobernantes, porque las consecuencias son aún desconocidas, pero sabemos que serán catastróficas. Y por eso el llamado es a la unión de nuestra región, a rechazar cualquier tipo de agresión guerrerista contra nuestros países, que si nos tocan a uno, nos tocan a todos, es inevitable. Y tenemos que tener esa conciencia regional colectiva de que toda esta gran farsa, porque es una gran farsa, una gran mentira, sobre el tema narcótico, que es una gran mentira, ya se ha caído por su propio peso. Solamente tiene un sentido y un objetivo, que son las reservas de petróleo, de gas, de oro, de minerales, de biorriquezas que tiene Venezuela, que las necesitan para esta nueva etapa donde el gobierno de Estados Unidos le declara la guerra al planeta entero. Ya sabemos lo que hicieron con la guerra comercial. Le declararon la guerra comercial a todos los países, aliados y no aliados de ellos. Y fracasaron. Fracasaron. Vayan ustedes a ver ahorita la inflación en los alimentos en los Estados Unidos. Todos impactados por una política arancelaria irracional. Todos impactados en un incremento voraz. Y bueno, fracasó la guerra comercial. Van ahora con otra estrategia. Ya lo han anunciado. Ya hay una secretaría de guerra. Ya convocaron a todos sus generales, a todos sus almirantes, con una estrategia global. Y esa estrategia global requiere las riquezas energéticas de Venezuela. Esto no es nuevo. Esto ha estado así en informes del Pentágono, del Departamento de Estado, de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde necesitan las reservas de Venezuela. Las necesitan, asegurarlas. Y el pueblo venezolano tiene una altísima conciencia de lo que son sus recursos para el desarrollo nacional. Y como una política nacionalista soberana del presidente Chávez recuperó una industria para el desarrollo nacional. El primer objetivo de la guerra económica en nuestro país fue la industria de los hidrocarburos, fue lo primerito. Medidas coercitivas unilaterales contra PDVSA, contra la industria, para afectar el ingreso en divisas de nuestro país. Pero no solamente Venezuela, los principales productores en el mundo, productores de petróleo también están bajo medidas coercitivas unilaterales. Rusia, Irán, Irak, importantes productores, porque sencillamente es una razón estratégica global. Es una razón geopolítica lo que está sobre la mesa. Pero yo creo que hay una gran fortaleza en nuestro país, de lo que hemos visto. El primero de ellos es el rechazo nacional. Y como dije al inicio, hay una Venezuela compacta en la defensa de nuestro país, preparada para la defensa de Venezuela, para garantizar que la integridad territorial, la soberanía y la independencia. Que alguien diga que no va a defender la independencia. Son una minoría excluida de la vida republicana. Una muy minoría. Porque las encuestas lo que dicen es que casi un 100% defenderá y defiende a Venezuela, a los que llevamos la sangre en las venas. ¿La sangre de quién? De Bolívar, de nuestros libertadores, de nuestras libertadoras, de nuestros mártires. Jamás entregaremos esta patria. Jamás. Y dentro de esos mecanismos de defensa, el presidente Nicolás Maduro, ustedes saben que frente al Comité Ejecutivo del Consejo de Estado de la Nación, suscribió un decreto
con un estado de excepción. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla 4 estados de excepción. Uno de ellos es un estado de excepción de la emergencia económica. Nosotros estamos en emergencia económica. Ustedes saben, ese decreto existe para defendernos ¿de qué? Del bloqueo criminal. Y ha sido positivo, porque hemos podido, con mucho sacrificio, con mucha dificultad, avanzar en el desarrollo económico, expandir las fuerzas productivas para mitigar las heridas económicas y sociales de la guerra económica criminal. Ese es un estado de excepción. Lo digo aquí frente al coordinador de las Naciones Unidas, Gianluca, saludo. Otro estado de excepción es el estado de alarma. Si llegase a ocurrir un evento que conmocione, que impacte, por ejemplo, un terremoto, ¿no? Que nos convoque, bueno, a atender una situación de desastre natural o como también de conmoción interna. Pero el presidente suscribió el decreto de conmoción externa. ¿Qué supone este decreto de conmoción externa? Lo primero, está basado en el artículo 236 de nuestra Constitución, está basado también, y paso a leer como le había dicho, en el artículo 2, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado o cualquier otra forma compatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Lo que hoy hace el gobierno de los Estados Unidos, el señor de la guerra Marco Rubio, contra Venezuela, es una amenaza que la prohíbe la Carta de las Naciones Unidas. Y si se llegaren a atrever a agredir a nuestra patria, decreto de conmoción externa, que le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela. El otro artículo, el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual y colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas. La Carta de la ONU es muy clara. Poco la leen quienes se atreven a agredir o quienes se atreven a amenazar. Poco la leen, la pisotean, la desconocen. Quienes se atreven al genocidio en Palestina la desconocen. Desconocen el Estatuto de Roma. Lo pisotean, porque la legalidad internacional no es fundamento de su actuación. Pero nosotros, los países que no somos una potencia militar, tenemos una potencia que es la legalidad internacional. Y es nuestra conciencia de garantizar y preservar la paz y la tranquilidad. Y es por ello que este decreto de conmoción externa, ¿qué busca? Busca proteger la integridad territorial, la soberanía, la independencia, los intereses vitales, estratégicos de nuestra República frente a cualquier grave violación, agresión que haya ocurrido externa contra nuestro territorio. Cualquier tipo de agresión externa, si se atreviesen Fuerzas Armadas Militares de los Estados Unidos, se considera una agresión externa y se activaría de manera inmediata este decreto de excepción de conmoción externa. ¿Con qué sentido? Que el presidente como jefe de Estado tenga facultades especiales, tal como lo contempla la Constitución, para movilizar nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional, para tomar inmediatamente militarmente la infraestructura de los servicios públicos, de nuestra industria de los hidrocarburos, de las industrias básicas del país, para garantizar el pleno funcionamiento de todo el sistema de servicios públicos,
para activar todos los planes de seguridad ciudadana, para activar la milicia en el sistema integrado de defensa de la nación, para el cierre de fronteras en el resguardo, tanto fronteras terrestres, marítimas y aéreas, en el resguardo de nuestra integridad territorial y en el resguardo de la integridad de nuestra población. La Constitución es muy clara y ha establecido también que no se permitirá a nadie, dentro o fuera del territorio, que promueva, que apoye, que facilite, que haga apología de una agresión militar externa contra Venezuela. Y sería juzgado según las leyes de la República y con las plenas garantías de la Constitución. Ya basta de los extremistas. Tenemos responsabilidad como autoridades, como gobierno, para no permitir este tipo de expresiones en nuestro territorio, de quien llama abiertamente a un bloqueo criminal, de quien llama abiertamente a una invasión, no puede considerarse venezolano o venezolana. No puede permitirse ese tipo de expresiones, ni de llamados, ni de acciones en nuestro territorio. Ya basta. Así que este estado de excepción es muy claro en las facultades del presidente para defender la seguridad, la defensa y la paz de Venezuela. De igual manera, se podrán activar todo tipo de planes económicos, políticos, sociales, en la dirección de garantizar la vida nacional. Y muy importante, que tal como lo contempla la Constitución, el funcionamiento pleno de los poderes públicos y del Estado de garantía de derechos humanos pleno. Y el principal de ellos, el derecho a la vida de nuestro pueblo. El derecho a la vida de cada venezolano, de cada venezolana, de quienes están en nuestro territorio, en la defensa de nuestro país, en la defensa de nuestros más altos intereses, en la defensa de nuestra moral republicana, en la defensa de nuestra ética humanista de vida, en la defensa de nuestra historia imbatible por la independencia y por la soberanía, en la defensa de nuestros recursos materiales. Y como lo hemos dicho, si quieren un barril de petróleo lo tienen que pagar, si quieren una molécula de gas lo tienen que pagar, porque es el esfuerzo del pueblo venezolano por su desarrollo nacional y porque nuestras riquezas y reservas estén al servicio de los pueblos del mundo que lo necesiten, no de las potencias para una política guerrerista contra la humanidad. Eso no va a ocurrir y para ello se han tomado todo tipo de previsiones, se han hecho todo tipo de alistamientos y preparaciones para que Venezuela en su conjunto diga: estamos listos y preparados para defendernos y para garantizar la paz. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas venezolanos. Queremos agradecer la presencia del cuerpo diplomático, las honorables embajadoras y embajadores, jefes de misiones debidamente acreditados ante la República Bolivariana de Venezuela por su presencia el día de hoy aquí. También saludar y agradecer los esfuerzos a quienes me acompañan en el presidio y que forman parte del Secretariado Nacional del Consejo por la Soberanía y la Paz, el diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, la diputada América Pérez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y el diputado Luis Eduardo Martínez, quien es vicepresidente de la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional. Agradecemos también a todos los representantes de los capítulos regionales y sectoriales del Consejo por la Paz y la Soberanía Nacional su presencia aquí, y vamos a mantener el tono, la fuerza de las iniciativas de los consejos regionales, sectoriales y del Consejo Nacional, porque la paz es un asunto de todos y entre todos la lograremos. Muchas gracias y buenas tardes.